Mari Carmen, buen día. ¿Qué piruetas tienen que hacer el Palacio Nacional para explicar pues que se le vende poquito petróleo a Cuba o que se le vendió poquito petróleo a Cuba? Pero qué vueltas le dan al tema, tanto sobre todo el director Pemex, a quien yo no conocía, Víctor Rodríguez, y un poco la presidenta también. Buen día, Mari Carmen. Buen día, Ciro, buen día a todos. Sí, Víctor Rodríguez sale muy poquito a medios, solo de hecho sale en las mañaneras. Y sí, unas piruetas. A mí no me queda claro, o es ayuda humanitaria, o si paga o no paga, porque todo el tiempo se hablaba del petróleo que se enviaba a Cuba como ayuda humanitaria, y ahora está hablando como si fuera una exportación más, y según lo que acabamos de escuchar con Víctor Rodríguez, pues sí está pagando, pero esto no está muy claro si realmente Cuba está pagando, si lo que no tiene dinero es Cuba. ¿No? Y de todas maneras, el problema es que Trump está amenazando a México a todo el mundo con aranceles si envían petróleo a Cuba. Entonces, ese tema no sé si así tal cual se ha tocado en la mañanera, si México está dispuesto a seguir enviando petróleo a una costa de aranceles. La presidenta la semana pasada dijo que no iba a arriesgar a México. Entonces, hasta donde yo he entendido Bueno, con toda volvió a esta decir hace un rato. cantinflas, sí. Entonces, con toda esta cantinflesca conferencia, bueno, esta mañanera, yo lo que creo es que sí está suspendido el envío de petróleo y dudo mucho que Cuba esté A ver, pagando. Mari También se Carmen, habló del no pago a es que creas, proveedores. Sí, sí, está suspendido y probado. El último carguero con petróleo mexicano llegó el 9 de enero y no hay ningún otro en ruta, ni en camino, ni en nada, y por lo ni visto ni en habrá, proyecto. ni habrá. No sé si Entonces no habrá, es un, entonces pero no es un hoy no lo contrato hay. común, como dice Víctor Rodríguez. Es que es como cualquier otro contrato de exportación, pues no. No es para nada como cualquier otro contrato, ¿no? Porque aquí está suspendido por órdenes de Trump. Entonces, no es como cualquier contrato, y yo sí tengo mis severas dudas de si se está pagando o no. También el pago a proveedores habla de que ya se pagaron 390,000 millones de pesos, de los cerca de 500,000 que se debían. Entonces, todavía esto quiere decir que hay cerca de 200,000 millones de pesos de adeudos a proveedores, y se presume que la deuda ya bajó 20%, pero el resto, si no incluyes a la deuda con proveedores en la deuda total de Pemex, pues estás haciendo malabarismos con las cifras, Ciro. Pues sí. Pues sí, dice además que la información es pública porque se le hace llegar a reguladores financieros, que cualquiera puede conocerla. O es pública, si es pública, solo se le entrega a reguladores financieros. Si se le entrega a reguladores financieros, cualquiera puede acceder a esa información. Y si es así, pues qué error de todo mundo de no haberla consultado. Lo pues que se está entregando ahorita es el cierre del 2025. Cada trimestre se entrega. Por eso sabemos el monto de la deuda a proveedores de 500,000 millones de pesos, porque estaba en los resultados del tercer trimestre. Se entregan a la Bolsa Mexicana de Valores también y se entregan a Estados Unidos. Y Estados Unidos es una sanción muy severa, mentir. O sea, es muy severa. La SEC tiene restricción también en México, pero no tan severas como en Estados Unidos. Entonces sí se puede consultar la información, son los resultados financieros al cierre de 2025, que son los que ahorita está difundiendo o medio difundiendo Pemex, porque lo ideal sería que les dijera: aquí están los resultados financieros que vamos a enviar o que ya enviamos a la bolsa, o que ya enviamos a la SEC, y no que te le dice al reportero: vaya a la SEC y consúltelos. No sé cuándo está él ahí Bueno, en la mañanera para eso. gracias, Mari Carmen, buen día. Gracias a ustedes, buen día a todos. ¿Siguieron el tema, Sofía? Un poco más habló la presidenta, le preguntaron por qué se creó esta filial Gasolina del Bienestar si ya existía un formato o una fuente para enviarles el petróleo, y la presidenta dijo: pues se tomó esa decisión, no hay nada escondido, no hay nada malo. Dice la presidenta que México siempre ha apoyado a Cuba, aún en los gobiernos más autoritarios, que México fue el único que se opuso al bloqueo. Vino Fidel Castro a la toma de protesta de Salinas de Gortari y nadie dijo nada, incluso con Fox fue el come si te vas, pero no se atrevió a no invitarlo, dice la presidenta. Le cuestionan un poco sobre lo que se vive en Cuba, si los recursos llegan o no llegan, la ayuda humanitaria, no hay transparencia en ese régimen, y la presidenta dice: esa es tu opinión y la respetamos, hay otras opiniones, se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo de Cuba es el pueblo de Cuba y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que está en sufrimiento, dice la presidenta, y más o menos en ese tono siguieron las respuestas. Bueno.
Pues como sea, salió información, ¿no? Solo el 1%, el 0.1% de las ventas de Pemex son para Cuba, fueron 496 millones de dólares el año pasado, y en fin, y frases buenísimas, ¿no? Si tenemos combustible, sí le vamos a vender a Cuba, bueno, y si Trump quita los aranceles, por supuesto, y eso del petróleo es para los mexicanos. Ahora tenemos grandes necesidades de refinar petróleo, entonces no vamos a andarle vendiendo a cualquiera, por ejemplo, a los cubanos. Estuvo buenísimo. Yo no conocía al personaje, a Víctor Rodríguez. Manuel. No, ya nunca lo lo había escuchado hablar, conocimos. Ciro, no, la verdad es que nunca, digo, sabía quién era, lo ubicaba, pero nunca lo había escuchado No, sí, hablar. sí. Como bien dice Mari Carmen Cortés, es un personaje que solamente cuando lo solicita la presidenta Sheinbaum asiste a las mañaneras y pues ahí ha estado, ¿no? Entonces, hoy en este papel interesante para explicar estos datos, pues bueno, ya dejó ahí algunos datillos y también pues les encanta, Ciro, en este asunto de la poca transparencia del gobierno de la 4T que incluye a Pemex, cuando dice toda esta información es pública. Claro que no es pública, ¿no? Por supuesto que es pública, No, porque hombre, tienen no. que darlo a organismos internacionales, a la SEC, por ejemplo, pero pues en su página no hay esa información, Ciro. Vamos a ver si ahora sí Bueno. toman una nueva Oye, determinación y la y meten. queda más que confirmado lo que había adelantado Bloomberg y el Claro. sitio 14 y medio, y nos Financial confirmó Times ayer aquí también. la Universidad de Texas. Desde el 9 de enero no sale un barril mexicano, no llega un barril de petróleo mexicano a Cuba. 9 de enero, se está cumpliendo un mes y no hay ninguno en camino, ni en proceso, ni en nada. Que yo creo que esa es la nota.